Masejet Baba Batra Daf Pegim el Amudalef 83a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. En las clases anteriores mencionamos que según Tanakama, para que unos árboles se consideren Sdeilan, se consideren un campo de árboles, es necesario que haya mínimo 3 árboles. Y por lo tanto, según Tanakama, en un caso que una persona, por decir Shimón, es dueña de un campo con árboles y le vende a su compañero, por decir Reubén, 3 árboles, y en la compra y venta solo hace mención a esos 3 árboles y no mencionan también la tierra, aunque no mencionan la tierra, ya que están vendiendo 3 árboles y 3 árboles son considerados un sdeilan, un campo de árboles, asumimos que la intención del vendedor y del comprador al comprar y vender esos 3 árboles es incluir no solamente esos 3 árboles, sino también la tierra. ¿Qué tierra? Vimos en la clase anterior la tierra de abajo de los árboles, de cada árbol, de cada uno de estos 3 árboles, que está abajo el tronco y abajo las ramas, la tierra entre los árboles, que es esta parte gris, y la tierra alrededor de los árboles en la parte externa, que es donde el recolector pasa a colectar con su cesta las frutas que se encontraban en los árboles. La Gemara se enfoca a continuación en esta parte, en la tierra que hay entre los árboles, que decimos que ¿qué? Que queda incluida. Cuando uno vende 3 árboles, queda incluido también la tierra entre ellos. Pregunta la Gemara, Vekama yehe benehem. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la distancia que debe haber entre árbol y árbol? Para que así la tierra entre ellos quede incluida en la compra y venta. Y explico un poco más la pregunta. Si los árboles están muy cercanos uno al otro, o sea que la distancia es muy pequeña, eventualmente van a arrancar uno de esos árboles, porque no es bueno para el crecimiento del árbol que esté muy pegado a otro árbol. Le quita fuerza al otro árbol. Entonces, si eventualmente lo van a arrancar, van a quedar 2, no van a quedar 3. Entonces no lo puedes considerar como un sdeilan, no lo puedes considerar como un campo de árboles. Y por otro lado, si la distancia es demasiada, muy lejos, o sea, si la distancia es mayor, pues ya no lo puedes considerar un sdeilan, un campo de árboles, esos 3 árboles. ¿Por qué? Porque si la distancia es muy grande, lo deberías de ver como cada árbol, como algo independiente. Entonces, por eso pregunta la Gemara, ¿cuál es esa distancia idónea que tiene que haber entre árbol y árbol para que la tierra entre ellos quede incluida en la compra y venta? Dice la Gemara, Rabbi Yosef Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Me'arba Amot Ve'at Shemone. Rava Amar Rabbi Nachman Amar Shemuel, Mishmone Ve'at Sheshesre. Dice la Gemara Machloket. La primera opinión es, tratemos de recordarnos los nombres, Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel. ¿Sí? Dicen que la distancia que tiene que haber entre los árboles para que quede incluido la tierra entre ellos es entre 4 amot, cada ama es un codo, entre 4 codos y 8 codos. Si hay menos de 4 amot, ya es demasiado cerca, porque seguro van a arrancar un árbol, entonces no van a quedar 3, sino 2, entonces no es de Ilan, entonces no queda incluido la tierra entre ellos. Y si es más de 8 amot, ya es demasiado lejos uno de otro, y no podemos ver a los 3 como un campo de árboles, como un sdeilan, sino los vemos como cada árbol, como un árbol independiente. Así opina la primera opinión, Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel. Segunda opinión, Rava en nombre de Rab Nachman, en nombre de Shmuel. Ambas opiniones son al fin y al cabo en nombre de Shmuel. Discuten qué opina Shmuel. Sí, la primera es Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel. La segunda es Rava en nombre de Rab Nachman, en nombre de Shmuel. ¿Qué opina la segunda opinión? La distancia adecuada entre árbol y árbol es entre 8 amot y 16 amot. Seguimos. Amarle Abayele Rabbi Yosef, Loti flugale de Rab Nachman. Detnan matnitin kevate. Detnan anotea et karmo 16 ama al 16 ama. מותר להביא זרע לשם. אמר רבי יהודה מעשה בצלמון, באחד שנתת כרמו 16 על 16 אמה, והיה הופך שיער 2 שורות לצד אחד, וזורע תניר. לשנה אחרת היה הופך את השיער למקום הזרע, וזרע את הבור. הוא בא מעשה לפני חכמים, והתירוהו. Viene Abayé y le dice a Rabbi Yosef, a la primera opinión,
tú dijiste, Rabbi Yosef, que la distancia es entre 4 y 8. Le dice a Abayé Rabbi Yosef, muy mal. No discutas con la segunda opinión, no discutas con Rab Nachman, que dice que es entre 8 y 16. ¿Por qué no puedes discutir con él? Porque él, Rab Nachman, que dice entre 8 y 16, tiene una Mishnah a favor de él, una Mishnah Masejet Kilaim. Y antes de explicar qué dice la Mishnah Masejet Kilaim, hagamos una introducción. Hay una prohibición de Kil'ea Kerem. ¿Qué es Kil'ea Kerem? Cuando una persona tiene una vid, ¿sí? Uvas, y cerca siembra un grano, por decir un grano de trigo. Kil'ea Kerem, está prohibido midoraitá. Para que no haya prohibición, escuchen bien, es importante que alejen la vid del grano de trigo. ¿Cuánto? 6 tefajim, 6 puños, que es un ama, un codo. Ahorita todo esto es cuando la vid está independiente. Ahí, suficiente una distancia de 6 tefajim de una ama. Pero, si hay un viñedo, no es una vid, un viñedo, ¿sí? Ahí, aunque alejes y quieres plantar dentro del viñedo, aunque alejes el grano de trigo de la fila de las vides 6 tefajim, no puedes plantar en absoluto dentro del viñedo, ya que es un viñedo. O si quieres plantar fuera del viñedo, tienes que alejarlo 4 amot. Ahorita expliquemos la Mishnah. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que tiene un viñedo? Y las filas de las vides la alejó una de otra, tiene 6 filas. 6 filas, digamos, número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aleja cada fila de su compañero, ¿cuánto? De su compañera, ¿cada cuánto? 16 amot. Escuchen bien el número. Escuchen bien la medida. 16 amot. Dice la Mishnah, no consideramos todas estas filas como un viñedo, sino las consideramos como cada una fila independiente. Y no es un viñedo. Y por lo tanto, uno puede venir sin problema, agarrar un grano de trigo y sembrarlo dentro, entre las filas, mientras que haya la distancia de 6 tefajim, la distancia pertinente. O sea, no lo considero un viñedo porque entre fila y fila hay ¿cuánto? 16 amot. Entonces lo vemos como algo independiente. Y aumenta en la Mishnah Rabbi Yehuda y dice, efectivamente hubo una historia así en un lugar llamado Tzalmón, ¿sí? Sobre una persona que sembró su viñedo en un caso similar a este. Varias filas, digamos 6 filas, ¿sí? Y entre cada fila y fila había 16 amot. ¿Y qué hizo? Entre 1 y 2, la primera y segunda fila, metió las ramas hacia adentro. Entre 2 y 3, las ramas no estaban hacia adentro. 3 y 4 estaban hacia adentro las ramas. 4 y 5 no estaban hacia adentro, no estaban hacia la mitad. Y entre 5 y 6 sí estaban. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Aró la parte que estaba vacía de ramas. O sea, entre la 2 y la 3, entre la 4 y la 5. Araba y ahí sembraba. ¿Sí? Ahí sembraba. ¿Qué sembraba? Granos de trigo. Y el año siguiente lo hacía todo al revés. En vez de entre 1 y 2 que estén hacia adentro, era entre 2 y 3. En vez de, sí, entre 2 y 3, entre 4 y 5, hacia adentro. Y sembraba en las que estaban vacías, no tenían ramas hacia adentro. Sembraba dentro granos. Básicamente vemos en la historia que sembraban granos entre las filas. ¿Pero cómo? Kilaim. Vemos lo mismo antes. Ya que hay una separación de 16 amot, no lo vemos como un viñedo, que cuando es un viñedo está prohibido sembrar adentro, sea la medida que sea. No lo vemos como un viñedo, sino vemos cada fila como algo independiente. Dice la Gemara. Y efectivamente preguntaron a Jamín permitieron, porque cada fila es independiente. Esa fue la historia que pasó en Salmón. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos claramente que si no hubiese, otra vez, que la Mishnah nos dijo que la distancia entre fila y fila, ¿cuánto era? 16 amot. Más que si no hubiese habido esa distancia de 16 amot, hubiésemos dicho que ¿qué? Si hay 15 amot, 14 amot, 10 amot, hubiésemos dicho que no es independiente, sino es considerado que todo un campo, todo un viñedo. Dice la Gemara, le dice a Rabbi Yosef, no discutas con Rab Nachman, que dijo que la medida es entre 8
y 16, porque ahí está en la Mishnah, vemos que cuando es entre 8 y 16, o sea, menos de 16, no lo vemos independiente, sino lo vemos todo junto. No como tu opinión, le dice Abaye Rabbi Yosef, no como lo que tú dijiste, que cuando es entre 4 y 8 lo vemos junto, pero después de 8 lo vemos independiente. Así le dijo Abaye Rabbi Yosef. O sea, es una pregunta en contra de él. Le respondió Rabbi Yosef, amarle, Ana, lo yadana ela uzdahava bedura de rahavata. Veatu le kame de Rabbi Uda, ve amarle, zil havle kemlo bakar bekelav, velo ave yadana kemlo bakar bekelav kama. כיוון דשמעתה להדתרן לא איתדה מילן סמוך לשדה חברו אלא אם כן ירחיק ממנה 400 ודני על 400 שאמרו כדי עבודת הכרם אמינה שממינה כי אם לא בקר וחלב 400. Le responde Rabbi Yosef a Abaye, tú me estás preguntando de la Mishnah en Masejet Kilaim, que dice que lo mínimo para que se considere independiente es 16 amot, y hay una historia en Salmón que efectivamente sostiene eso. Le dice Rabbi Yosef a Abaye, yo no estoy de acuerdo con esa Mishnah. Yo me baso en otra historia, no en la historia de Salmón, en otra historia, en la historia que pasó en la ciudad de los Roim, de los pastores. ¿Sí? Una segunda historia, ¿qué pasó? Una persona le vendió a su compañero 3 árboles. Shimón le vendió a Reubén 3 árboles. Y entre árbol y árbol había una distancia menor a 8 amot. Fueron a preguntar a Rabbi Judá si queda incluido la tierra o no. Le respondió Rabbi Judá sobre esa historia al vendedor, ve y dale la tierra que hay entre los árboles. ¿Sí? Ya que la distancia que hay entre los árboles es la distancia necesaria para que pueda pasar el toro con el arador. ¿Cuánto es eso? Menos de 8 amot, pero ¿cuánto es? Dice Rabbi Yosef, no sabía cuánto es esa distancia que se necesita para que pase el toro, las vacas, con sus utensilios, con el arador. Pero después escuché la Mishnah que vimos anteriormente en Daf Chavav Amud Aleph 26, que dice que una persona no puede sembrar un árbol en el borde de su campo, pegado al campo del compañero, a menos que aleje del lindero, del límite, 4 amot. Está escrito en la Baraitá, ¿por qué 4 amot? Porque es lo necesario para trabajar la tierra. ¿Con qué se trabaja? Con el arador. Sabemos que cuando dice arador con utensilios, ¿cuánto es la distancia? 4 amot. Entonces, cuando vi esa Mishnah, entendí que cuando le dijo Rabbi Judá al vendedor, dale la tierra entre los árboles que tiene una cantidad, ya que tiene una distancia de Kemlo, Bakar de Kelab, ¿cuánto es? 4 amot. ¿Sí? Vemos claramente en esa historia que la halajá no es como Rav Nachman, que es entre 8 y 16, sino entre 4 y 8. Que en este caso es que le dice, ya que tiene 4 amot, por eso decimos que no es ni muy ni tan y queda todo, incluido también la tierra entre ellos. Entonces, por eso, dice Rabbi Yosef, yo me basé en ¿qué? En esta historia que pasó en la ciudad de ¿qué? De los Roim, de los pastores. Así nos dice la Gemara. Ahorita viene la Gemara y dice lo siguiente. Uge Rabbi Yosef milotran, Rabbi Meir ve Rabbi Shimon ombrim, hanotea et karmo shemona amot al shemone, mutar la vizer al esham, afilu achim maaseh adif. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Abaye le preguntó a Rabbi Yosef de la Mishnah de Masejet Kilaim, ¿sí? Que ahí vemos que es hasta 16 amot. O sea, ahí vemos como Rav Nachman. Y está también la historia de Salmón. Entre 8 y 16, ahí vemos hasta 16, no vemos el 8 tanto ahí. Sí, ahí no sé, pero si es 16 probablemente es el 8. Y le respondió Rabbi Yosef, listo, yo no estoy de acuerdo con esa Mishnah, pero yo me baso en otra historia que pasó. O sea, mashma que Rabbi Yosef no tiene una Mishnah a favor de él, solo tiene una historia, la historia de los pastores. Pregúntale a Gemara, ¿qué acaso Rabbi Yosef no tiene una Mishnah también a favor de él? Rabbi Yosef tiene una Mishnah a favor de él. ¿Qué Mishnah? La misma Mishnah Masejet Kilaim. La segunda parte trae otra opinión, la opinión de Rabbi Meir y Rabbi Shimon. Ambos dicen que cuando hay filas de viñedo, ¿cuándo es que decimos que no es considerado, que es considerado todo independiente? Cuando hay 8 amot, no 16 amot como la primera opinión,
sino 8 amot entre fila y fila. O sea que cuando es de 8 en adelante es independiente, pero entre 4 y 8 lo vemos como si fuese un campo, un viñedo. Se dice la Gemara, Rabbi Yosef también tiene una Mishnah entonces. ¿Cuál fue la pregunta de Abayé? Que Abayé le dice a Rabbi Yosef, no digas como tú dices, sino tienes que opinar como Rabbi Nachman, porque Rabbi Nachman tiene una Mishnah. ¿Dónde Masechet Kilaim? Esa es la opinión de Tanakama, pero la segunda opinión, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, que son dos también, opinan que ¿qué? Opinan que es 8 amot, de 4 a 8 aparentemente. Dice la Gemara, no, porque esa Mishnah definitivamente, el hecho que hay una historia, le maaseh, y en la historia se aplicó como la opinión de Tanakama, eso nos demuestra que en esa Mishnah el que tiene la razón, ¿quién es? Tanakama. Y no consideramos la segunda opinión de Rabbi Meir y Rabbi Shimon, que es hasta 8 amot. Si no consideramos la opinión de Tanakama, que es hasta 16. ¿Por qué? Porque está la historia de Maaseh Bet Salmón. Entonces, por eso no puede venir Rabbi Yosef y agarrar la segunda opinión de esa Mishnah a favor de él. Por eso nada más se basó en ¿qué? No en la Mishnah, sino en otra historia. ¿En qué historia? En la historia segunda que pasó en la ciudad de los pastores, Roí. Seguimos. Bishlama le Rabbi Yosef, aliba de Rabbi Shimon, Shamina le Mefuzarim, Shamina le Retzufim, Mefuzarim, Hade Amaran, Retzufim de Tnan, Kerem manatu al pajot me arba amot, eno Kerem, de Rabbi Shimon, Bajamim Omrim, Kerem beroim et haimtzaim, keilu ena. El Rabbi Nachman, aliba de Rabbanan, מפוזרים שמינה לה, רצופים משמינה לה, סבראו. מדי רבי שמעון פלגה, לרבנן נמי פלגה. Ahorita viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Mencionamos dos opiniones. La primera, que es Rabbi Yosef, que él opina que cuánto es la distancia pertinente, adecuada para que se pueda conjugar, se pueda adjuntar los tres árboles y ahí se considere Deilán, entre 4 y 8. ¿Sí? Sin embargo, Rav Nachman opina que es entre 8 y 16. Bien, la Gemara dice, mira, yo entiendo de dónde Rabbi Yosef sacó su opinión. Otra vez, aquí hay dos fenómenos, dos números, entre 4 hasta 8, según Rabbi Yosef. Y según Rav Nachman, ¿cuánto es? Entre 8 y 16. Bien, la Gemara dice, yo entiendo de dónde Rabbi Yosef sacó el 4 y de dónde sacó el 8. Entonces, entiendo que es desde 4 hasta 8. Yo entiendo dónde le sacó, ¿por qué? Él va como la opinión de Rabbi Shimon, que dice Rabbi Shimon, un segundo, sí, ¿cuánto es lo máximo que pueden estar separados? 8, ¿de dónde lo sacamos? De la Mishnah, Masechet Kilaim, la segunda opinión, Rabbi Meir y Rabbi Shimon dicen que el viñedo tiene que haber entre fila y fila, ¿cuánto? 8, de 8 en adelante ya no se considera un viñedo junto, o sea que hasta 8 es junto y después de 8 no. Entonces yo entiendo de dónde sacó ese número 8. También entiendo de dónde sacó lo más cercano posible, que es 4. ¿Sí? ¿De dónde lo sacó? De la Mishnah, Masechet Kilaim, otra Mishnah. Está escrito Meforash en la Mishnah, un viñedo que fue plantado entre fila y fila y menos de 4 amot, no es considerado un viñedo. ¿Por qué? Porque, según Rabbi Shimon, ¿por qué? Porque eventualmente, por ejemplo, si un viñedo fue plantado entre fila y fila, hay menos de 4 amot, o sea, digamos que hay 3, ¿sí? Entonces dice Rabbi Shimon, no es considerado un viñedo. ¿Por qué? Porque entonces no es considerado un viñedo y por lo tanto es suficiente alejar el grano de trigo de la vid. ¿Cuánto? 6 tefajim, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente, como hay menos de 4, hay 3, va a arrancar uno eventualmente y va a quedar entre uno y otro, ¿cuánto? 6 amot, ¿sí? Y Jajamim dicen, un segundo, perdón, repito, un viñedo que hay menos meforash en esta Mishnah segunda que estamos diciendo, dice, un viñedo que fue plantado entre fila y fila, hay menos de 4 amot, por ejemplo 3. Primera opinión dice, no es considerado un viñedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay menos de 4, se opina Rabbi Shimon. Jajamim dicen, es considerado un viñedo, ¿por qué? Porque vemos como si fuese que la que está en la mitad, una sí, una no, van a arrancarla después. Se va a quedar entre una y otra. ¿Cuánto va a quedar? Va a quedar 6 amot y por lo tanto se considera que era. Entonces, de esta parte, Rabbi Shimon entiende claramente, Rabbi Yosef entiende claramente que menos de 4 no es considerado que
según la opinión de Rabbi Shimon, es considerado que un viñedo. O sea, lo vemos muy, muy cerca. Muy, muy. Entonces no sirve. Entonces dice, repito, entonces dice la Gemara. Según Rabbi Yosef, que él me dice que es entre 4 y 8, yo entiendo dónde sacó esos dos números. El 8 lo sacó de la Mishnah Masechet Kilayim que mencionamos antes, que es la Mishnah en capítulo 4, Mishnah Tet, que dice, según la opinión de Rabbi Shimon y Rabbi Meir, que entre fila y fila, para que se consideren independientes, tiene que haber 8 amot, o sea que 8 ya lo hace independiente. Entonces entiendo dónde sacó este hasta 8. Y también entiendo dónde sacó el desde 4. ¿Por qué? Porque en otra Mishnah, en Masechet Kilayim también, pero en Perek Hei, capítulo 5, Mishnah Bet, según la opinión de Rabbi Shimon, cuando hay filas menos de 4, no se considera que un viñedo. Entonces por eso entiendo dónde sacó el entre 4 y 8. Pero según Rav Nachman, que dice que entre 8 y 16, no entiendo dónde sacó los dos números. Yo sí puedo entender de dónde sacó el 16. Porque en la primera Mishnah que mencionamos de Kilaim, Tanakama menciona que en la historia en Salmón también que dice 16 amot. Entiendo que de dónde sacó el 16. 16 en adelante ya lo veo como independiente. Pero ¿dónde sacó el 8? ¿Dónde está escrito que menos de 8 ya no es considerado? No, lo vemos muy cerca y no lo vemos como un equipo todo, como un campo todo. ¿Dónde sacó ese número 8? Dice la Gemara, tienes razón, en verdad, según Rav Nachman, no tenemos una fuente explícita que nos dice ese mínimo 8, entre 8 y 16. El 16 sí, pero el 8 no. Pero es lógica. Sí, según Rabbi Shimon, ¿sí? Es 8 y lo mínimo es 4, o sea, la mitad. Entonces, según Rabbanan Jajamim, que lo máximo es 16, lo mínimo va a ser que también la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 8. De ahí salió. O sea, comparamos con la otra opinión. Si la otra opinión, lo máximo es 8 y nos dice que lo mínimo es 4, o sea, 50%, la mitad, pues también según la segunda opinión, que es 16, la mitad es ¿cuánto? Es 8. Seguimos. Después de que mencionamos esta discusión, según la primera Rabbi Yosef, entre 4 y 8, y según Rav Nachman, entre 8 y 16, ahorita la Gemara quiere saber quién es la halajá. Dice la Gemara, Amar Rava, Ilgeta, me'arba amot ve'at shesh Ilgeta me'arba amot ve'at shesh esre. Dice Rava, la halajá es que la distancia adecuada es escuchen bien, entre 4 amot y 16 amot. O sea, agarramos las dos opiniones. Mezcla. ¿Y por qué mezclamos? Nos basamos en ambas historias que mencionamos hasta ahorita. La historia de Salmón nos dice que máximo 16. Historia es alajá. Según la historia de Lemase es alajá. La historia de Salmón, máximo 16. Ese es máximo 16. Y la historia de los pastores nos dice mínimo ¿cuánto? 4. Entonces de 4 a 16 sirve esa distancia para poder adjuntar los 3 árboles. Si hay entre 4 y 16. Así dice Rava. Dice la Emeratania Kabate de Rava, Kama Yume Koravim, Arbamot, de Kama Yume Ruhakim, Sheshesre. Harez de Kanakarka, Betailanot Benehem. Lefikach, Yavesha Ilano Niktzatz, Yavasha Ilano Niktzatz, Yeshlo Karka. פחות מכאן, או יתר על כאן, או שלקחן בזה אחר זה, הרי זה לא קנה לא את הקרקע ולא את העליונות שביניהם, לפיכך יבש האילן או נקצץ, אין לו קרקע. La Gemara trae una prueba a favor de Rava, que Rava nos mezcló las dos opiniones, se basó en las dos historias y dijo entre 4 y 16. Trae una prueba de una varita, dice Meforash en la varita. ¿Cuánto es lo más cercano que pueden estar estos 3 árboles entre uno y otro? ¿Cuál es la distancia más cercana que puede haber? 4 amot. ¿Y cuál es la distancia máxima que pueden tener entre ellos? Meforash, 16 amot. Sigue siendo la varita, cuando uno compra 3 árboles que están plantados de esta manera, adquiere la tierra que está abajo y alrededor y los árboles que hay entre ellos, ¿sí? Y por lo tanto, ya que adquiere la tierra, si se secó uno de esos 3 árboles y se dañó, puede venir y plantar otro. ¿Por qué? Porque es la tierra de él. Sin embargo, si hay menos de 4 amos de distancia entre un árbol y otro, o hay más de 16 amot entre uno y otro, que ya lo vemos como independiente, o que hay entre 4 y 16, pero no los compró los 3 a la vez, sino compró uno, después compró otro, después compró otro, ahí decimos que solamente compró el árbol
En la compra-venta solo está incluido el árbol y no también la tierra ni los árboles entre esos árboles, ni los árboles entre ellos. Y por lo tanto, si se secó ese árbol y se dañó, ya no va a poder plantar otro más. Seguimos. Vai Rabbi Irmía, que Sheu moded, mi makom katzar moded, o mi makom rahav moded. Amar le Rav Gevia, mi bekatil le Ravashe, tashema. Detnan harekuva sheba gefen eno moded el meikar sheni. La Gemara trae una serie de dudas, una serie de preguntas. La primera la hizo Rabbi Irmía, y la pregunta que es la siguiente. Mencionamos que hay una distancia que debe haber entre un número y otro, que debe haber entre árbol, cuando uno compra 3 árboles, debe haber una distancia entre un árbol y otro. Entre los 3 árboles tiene que haber cierta distancia para que pueda considerarse un Sdeilán y podamos incluir en la compra y venta no solamente los árboles, sino también la tierra, ¿sí? Pregunta Rabbi Irmía, ¿de dónde se mide eso? ¿De la parte de abajo del tronco, que es más ancho? ¿O de la parte del medio, que es lo más angosto? ¿Cómo mides? Entre árbol y árbol, ¿pero de dónde? ¿La parte de abajo, que el tronco es más ancho? ¿O del medio, que es más angosto? ¿Sí? ¿O de arriba? ¿Sí? ¿De qué parte del tronco mides hacia el otro árbol? Dice Rav Gevia del lugar llamado Bekatil, le dice Rabashe. Mira, está escrito, voy a traer una prueba, está escrito en la Mishnah de Masejet Kilaim, capítulo 7, Mishnah Aleph, que sobre una vid injertada, o sea, ahí está hablando sobre una vid que está muy viejita y es apta que puedan injertarle otra rama de otra vid jovencita, ¿sí? Cuando quieren, sin entrar en detalles, pero ahí está hablando cuando uno quiere medir la distancia que hay entre ella y las otras vides para ver si hay la medida de un kerem, de un viñedo, ¿de dónde se mide? Meikar Sheni, del segundo nudo, o sea que es más o menos la mitad del tronco. Entonces aquí también es así. Seguimos, próxima pregunta. Vai Rabbi Irmía, majarlo sheloshá badeilan, mau. Amale Rav Gevia mikatil Ravasheta shema detran hamavrich shalosh gefanim veikarehem nir'im habiadav rabizado comer im yesh benehem 400 vachemonem mitzarfim bim lav en mitzarfim. Otra pregunta que hace Rabbi Irmía interesante es qué pasa si Shimón le vende a Reubén 3 ramas de vid, pero en verdad era una sola vid. ¿Qué pasó? Se acumuló la tierra y la piedra alrededor de la base, entonces se subió la tierra y ahorita se ven como si fuese 3 ramas, pero en verdad abajo estaban antes conectadas y era notable, pero como se acumuló ahorita se tapó. Pero nada más se tapó, sino que ya salieron raíces de cada rama y rama, como estaban tapadas hace un tiempo, ya salieron raíces. La pregunta es si en este caso, ya que salieron raíces, no nada más está tapado, sino ya que salieron raíces de cada una, se enraizó, no sé cómo se dice, ¿sí? Por lo tanto, decimos que también la tierra está incluida porque se consideran 3 árboles, o ya que todos vienen de un árbol original, no, es nada más un árbol y en la complementa solo queda incluido ese árbol, esa vid, y no la tierra alrededor. Le respondió Rav Gevia de Katil a Rabashe, mira, hay una Mishnah Masejet Kilaim, capítulo Zain 7, Mishnah Bet, una persona que inclina 3 vides. Vamos a decir que Shimón le vendió, ¿sí? O digamos, no le vendió. Shimón tiene 3 vides, una en el norte, una en el medio y una en el sur, ¿sí? Una fila. E inclina una ramita hacia el lado derecho y la mete por la tierra y la saca de vuelta, ¿sí? Y aún no las corta. Y hace eso en las 3, de tal manera que ahorita hay 3 vides originales, pero cada una de ellas, de esas vides que hizo, la metió y la sacó, la inclinó, la dobló y la metió en la tierra al lado. Y ahorita se ve como si fuese se ve como si fuese que hay ahorita ¿cuántas vides? 6 vides, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de 3? Porque lo mínimo para que se considere un viñedo tiene que haber 5. Por eso 3 decimos para que se vean como 6, ¿sí? Entonces dice Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, si salió raíz por donde lo inclinó y la metió a la tierra, y hay una distancia
entre fila y fila, porque estaba la fila de 3 y ahorita las vides de al lado, ¿sí? Hay otras 3 ahí. Si entre fila y fila hay entre 4 y 8 amot, sí, adjuntamos y metzarfim. ¿Cómo se dice metzarfim? Asociamos las 6 crecimientos esos y por lo tanto se considera un viñedo. Mínimo 5 se necesita para que se considere viñedo. Aquí hay 6, por lo tanto no puedes sembrar dentro un grano de trigo, aunque hay una distancia de 6 tefajim, si no, no puedes sembrar nada, porque se considera todo un viñedo. Sin embargo, si el lugar, si entre vid y vid hay menos de 4, entre fila y fila, perdón, que hay 2 filas aquí, una de 3 y otra de 3 que fue la que se inclinaron, hay menos de 4 o más de 8, ahí no asociamos las vides y por lo tanto no es keren y por lo tanto si distancias el grano de trigo o 6 tefajim de la vid es suficiente. Y además vemos claramente que a pesar que las ramas que se hizo en la fila derecha, la nueva, están conectadas a la primera, ¿sí? Ya que la inclinaron, la metió por la tierra y salieron raíces, las consideramos como algo independiente. O sea, como no como algo independiente, sino como una nueva, como una más. ¿Sí? Entonces aquí también, cuando hay una vid que uno vendió, ¿sí? No, pero antes de venderla, ¿qué pasó? Salieron 2 crecimientos de al lado y se tapó el crecimiento y salió raíz debajo de cada una. El hecho que esa raíz ya la vuelve como 3 y no como una y por lo tanto va a quedar adquirido también la tierra de alrededor. Seguimos. Vai Rapapá, מחר לו שניים בתוך שדהו ואחד על המצר. מהו? שניים בתוך שלו ואחד בתוך של חברו, מהי? תיקו. Ahorita la Gemara trae una duda que hizo Rapapá. 2 dudas, de hecho, de Rapapá. La primera es, ¿qué pasa si una persona vendió, Shimón, le vendió a Reubén 2 vides dentro de su campo, ¿sí? O 2 árboles, digamos, 2 árboles dentro de su campo y el tercero sobre el lindero de su campo. O sea, que no estaban las 3 dentro, sino 2 dentro y la tercera sobre el lindero. ¿Estos se asocian esas 3 y por ende va a quedar incluido también la tierra en la compra y venta? ¿O no? O ya que está en otro, ya que es lindero, aunque le pertenece a él, ya no puedes asociarlo. Segunda pregunta es, ¿qué pasa si vendió 2 árboles Shimón de su campo y el tercero es un árbol que se encuentra en la tierra de Reubén, pero le pertenece a Shimón? ¿Sí? Por decir, no en la tierra de Reubén, digamos, Shimón tiene 2 árboles en su tierra, vendió 2 árboles en su tierra y adicionalmente vendió un tercero que estaba en la tierra del vecino Leví, ¿sí? Que le pertenecía a Shimón. Shimón se lo compró a Leví con la tierra alrededor. La pregunta es si estos 3 ahorita se los vende a Reubén. Se le vendió 3, entonces queda incluido también la tierra alrededor, o todo lo que decimos que queda incluido la tierra alrededor es únicamente cuando vende 3 dentro de un mismo campo. Y aquí ya que vendió, no obstante 3, pero 2 en el campo de Shimón y el tercero en el campo, no obstante pertenece a Shimón, pero en el campo de Leví no se asocia y no queda incluido. Y la Gemara se queda en teiku, se queda en duda respecto a estas 2 preguntas de Rapapá. Seguimos. Bai Rabashe, Bor, Mau Shetafsik. Amat Maim Mau Shetafsik. Reshut Rabim Mau. Richva de Dikle Mau Teiku. Ahorita la Gemara trae unas dudas de Rabashe. ¿Qué pasa si Shimón le vende a Reubén, ¿sí? 3 árboles? Y hay la distancia adecuada entre árbol y árbol, entre 4 y 16 amot, todo perfecto. Pero hay algo que interrumpe entre los árboles. Algo que, ¿cómo se dice? Mafsik. Interrumpe, ¿sí? Interrumpe. Que hay un pozo de agua, ¿sí? La pregunta es si eso es considerado una interrupción y por ende no causa la asociación de esos 3 y no se considera un Sdeilán y por ende no queda incluida en la compra y venta la tierra alrededor o no. Segunda duda, ¿qué pasa si la interrupción es un canal de irrigación que hay entre los árboles? Tercera pregunta, una calle pública que hay entre los árboles. Cuarta pregunta, ¿qué pasa si hay un grupito de palmeras, sí, que están muy pegadas una a la otra, que interrumpe entre los árboles? Dice, te vendo 3 árboles y está la distancia adecuada entre uno y otro, pero entre 2, ¿sí? Hay que unas palmeras cortando. ¿Eso interrumpe o permite que se asocien y se convierta en Sdeilán y por ende va a quedar incluido la tierra? O que interrumpe y no es Sdeilán, no es un campo de árboles, sino va a quedar incluido en la compra y venta de la tierra. La Gemara se queda en todas estas preguntas, también en
Teiku. Seguimos. Baemine Hilel Merebi. Alá eres Benehem Mau. Alá, Birshutadi Denafak. El Hayá eres Benehem Mau. Amarle Caná de Caná. Próxima duda se le hizo Hilel a Rabbi Udá Nasi a Rebi. Le dice lo siguiente: ¿qué pasa si Shimón le vendió a Reubén 3 árboles con la distancia adecuada entre uno y otro? Y Alá Eres, ¿qué es Alá Eres? Eres es un árbol de cedro, muy bien. Alá Eres es creció, o sea, creció después aparentemente. Alá, ¿qué es Alá? Creció después de la compra y venta, un árbol de cedro entre los árboles. ¿A quién le pertenece? O mejor dicho, ¿eso se considera una interrupción? Un árbol de cedro que interrumpe entre 2 árboles. ¿Sí? ¿Es una interrupción o no? Pregunta la hermana, no entiendo tu pregunta. Si creció después, pues obviamente le pertenece a quién? Ya a él. Todo lo que, si al momento de comprar habían 3 árboles y no había ninguna interrupción y después creció, pues lo que crece ya le pertenece a quién? A él, al comprador. No entiendo tu pregunta. La hermana corrige, no, la pregunta es, cuando vendió 3 árboles y en el momento de la venta, Hayá Eres, ya había un árbol de cedro que interrumpía entre 2 de esos 3. ¿Sí? La pregunta es si eso es considerado interrupción o no. Le respondió Repi a Hilel, Caná de Caná, definitivamente el Eres del árbol de cedro no se considera una interrupción y por lo tanto queda incluido, Reubén el comprador, queda incluido en la compraventa no solamente los 3 árboles, sino también la tierra entre los árboles y demás. Seguimos. Keitzad Hemomdim. Rav amar Keshura, Ushmuel amar Kehatzuvah. Mande amar Keshura kol shiken Kehatzuvah. Umanda amar Kehatzuvah, אבל Keshura lo maitama mishum de mizdara bentayu. Matkifla, bueno, expliquemos esta parte. Ahorita la Gemara viene y nos explica lo siguiente. Hasta ahorita ya explicamos, ya vimos en la Mishnah, en las clases anteriores, que tiene que haber mínimo para poder incluir en la compra y venta también la tierra. ¿Cuántos árboles? 3, según Tanakama, para que se considere Deilán, campo de árboles. Y también explicamos en esta clase cuánto es la distancia adecuada que tiene que haber entre un árbol y otro. La pregunta es, ¿cómo tienen que estar parados esos árboles? ¿De qué manera? ¿Sí? Según Rab, en una línea derecha, recta. ¿Sí? En una línea derecha queda incluido la tierra entre los árboles. Shmuel dice, no, que Hatzuvah es como una jarra que tiene 3 palos, como un triángulo, o sea, como triángulo. Tiene que haber como como la imagen que mencionamos esta. Entonces Shmuel dice, tiene que estar 1, 2, 3. Para poder adquirir la tierra entre, es importante que esté estilo 1, 2, 3 como triángulo, triangular. Sin embargo, Rav dice también, cuando es que, o no también, Rav, ahorita vamos a ver quién está bien, quién está de acuerdo con el otro y quién discute. Rav dice cuando está en línea recta. Y Shmuel dice cuando está en triangular. Explica la Gemara. Rav, que opina que cuando está en línea recta queda incluido también en la tierra entre los árboles. Kolshiken, que va a estar de acuerdo que cuando es en triángulo que va a quedar incluido también la tierra entre los árboles. Sin embargo, Shmuel, que dice que únicamente adquiere la tierra entre los árboles cuando están estilo triángulo, es únicamente cuando están estilo triángulo y no cuando están en una línea recta. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Gemara, porque cuando están en una línea recta, ¿sí?, uno puede sembrar. Shimón tenía un campo, le vendió 3 árboles a Reubén. ¿Sí? Shimón puede seguir sembrando entre los árboles. Hace una línea derecha de un lado al otro lado, pasa en la mitad. Sin embargo, cuando es un triángulo, no puede Shimón hacer una línea de su campo y pasarla porque se va a trancar aquí. ¿Sí? No puede hacerla aquí tampoco, no puede hacerla así, no puede hacerla así. Entonces no puede hacer una línea. Entonces el que dice triángulo, Shmuel, opina que únicamente triángulo, ahí es que decimos que ya que es campos de Ilán, el vendedor tuvo intención de adquirirle también la tierra entre ellos, porque el vendedor no tiene lo que hacer ahorita con eso, porque no puede hacer una fila derecha desde su campo y usarlo, porque se va a trancar como es triangular, se va a trancar con uno de los árboles, no va a poder hacer una línea derecha. Y por eso, ahí es que decimos que queda incluido la tierra entre. Pero cuando es una fila, cuando está 1, 2, 3, pues puede venir Shimón a hacer una fila de un lado de su campo al otro lado y pasar entre los árboles sin problema. Entonces, en ese caso, no va a quedarse en un Shmuel incluido la tierra entre los árboles.
Así dice la Guimara. Pregunta la Guimara, Matkita Rabamnuna, Ulman de Amarque Hatzubá, Maitama de lo misdará Bentayu, el ameata Zavin la Tlati Gerumiata, de lo misdará Bentayu, Ajanami de Yeshlo Karka, Amarla Hanach lo Hashive, Ana Hashive. Pregunta Rabamnuna lo siguiente. Según Shemuel acabamos de decir, Rabotay, que la razón que cuando hay 3 árboles que se venden, la razón que decimos que queda incluido en la compra y venta no solamente los 3 árboles, sino también la tierra entre ellos, es porque es únicamente cuando es triangular. Y ya que el vendedor, Shimón, no puede usar esa tierra porque no puede hacer una fila de un lado al otro lado de su campo porque se va a trancar con un árbol siempre, ¿sí? Si lo hace desde abajo, se va a trancar con este árbol. Si lo hace de aquí, se va a trancar con este árbol. Si lo hace de aquí, se va a trancar con este árbol. Por lo tanto decimos, así Shmuel acaba de explicar, por eso es que decimos que la tierra entre los árboles queda incluida en la compra y venta. Dice la Gemara, según esto, tengo un problema. Si esta es la razón de Shmuel, otra vez. Shmuel dice que, ¿por qué queda incluido cuando hay 3 árboles? ¿Por qué queda incluido la tierra entre los árboles? Porque son 3 árboles triangular. Entonces el vendedor nunca va a poder hacer una fila derecha que pase por adentro, entre los árboles, y por lo tanto decimos que su intención fue también incluir en la compra y venta a favor del comprador entre los árboles. Dice la Gemara, si esta es la razón, ¿sí? Tengo un problema cuando una persona vende arbustos espinosos, ¿sí? Vende 3 arbustos espinosos, ¿sí? Ya sea que están en triángulo o ya sea que están derechos, pero arbustos, sí, como son espinosos, uno no puede hacer una línea entre ellos. ¿Por qué? Porque se puede pinchar, se puede picar, ¿sí? Entonces debería de ser que según la idea de Shmuel, que cuando no puede el vendedor hacer una línea me refiero a arar, una línea de arar, una fila de arar, no puede hacer una línea entre ellos, no puede hacer arar entre ellos porque se puede pinchar, entonces debería estar incluido la tierra entre los arbustos espinosos, pero no me cuadra, porque todo lo que la Gemara dice que la tierra queda incluida es únicamente en árboles y la no en arbustos. Pero según la razón de Shmuel, que en triángulos sí, ¿por qué? Nada más en triángulos sí, porque no puede hacer una fila, el vendedor no puede pasar con una fila de arar derecha por ahí, o sea, también debería ser lo mismo en arbustos espinosos, porque no puede pasar con una fila por ahí. Dice la Gemara, no, arbustos es diferente. ¿Por qué? Porque los arbustos espinosos, aunque no puede pasar por una fila por ahí, pero no son crecimientos importantes. No es algo importante. Entonces tú no me puedes decir que al vender un arbusto va a quedar incluido la tierra. La tierra es importante, el arbusto no es importante. A diferencia de los árboles. Los árboles son importantes, ¿sí? Ya que son importantes, sí podemos decir que cuando es un triángulo, según Shemuel, que no puede hacer una fila, queda incluido que el vendedor no puede hacer una fila derecha, queda incluido también la tierra. ¿Por qué con los arbustos no decimos que también queda incluido la tierra entre los arbustos? Porque los arbustos no es algo importante. Entonces no me puede decir que en la venta de algo no importante, los arbustos va a quedar incluido la tierra. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.